Buenas noches amigos, bienvenidos a VIP Gerencia, les habla Dafne Armenante. Los jefes en Venezuela cada día han tenido que usar la teoría de las necesidades meta, en donde entienden qué les ocurre a sus empleados y han tenido que dejarlos salir en horarios de oficina, conseguir productos que en cualquier país del mundo son una necesidad básica pero accesible. Acá tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo. Pues sí, señoras y señores, así somos en Venezuela. Planeamos un evento y estamos seguros que el señor Murphy se va a aparecer por allí de invitado y hará lo imposible posible. Una buena administración parte del principio de la planificación y de verdad que acá en Venezuela se nos dificulta un poco porque aquí es planificar sobre condiciones sobrenaturales todo el tiempo. Eso sí, nos preguntan sobre la organización y sacamos espacio hasta de donde no lo tenemos. En influencia del personal somos buenos. ¿No se han dado cuenta de todas las protestas que pueden haber diarias en Venezuela? Pero somos un desastre a la hora de ver el control de las cosas. Nuestro dicho en muchas organizaciones es, mientras vamos yendo, vamos viendo. Pero ¿qué ocurre en empresas internacionales que operan desde acá? Se han tropicalizado y han sacado ventajas de la forma de ser del venezolano. Por ello, nuestra emisión de hoy tenemos a Jacobo Cordido, director de Desarrollo de Fondos de la organización Techo, y a Jaiber Falcón, gerente del Departamento de Operaciones On Air del canal televisivo de HBO. No se muevan, ya regresamos. Y ahora sí me encuentro con Jacobo Cordido, director de Desarrollo de Fondos de la organización Techo, y Jaiber Falcón, gerente del Departamento de Operaciones On Air de HBO, quienes estarán hablándonos sobre la eficaz administración de empresas en Venezuela y cómo las controversias del venezolano afectan en ella. Iniciaremos hablando sobre responsabilidad, autoridad y delegación. En cuanto al tema de responsabilidad, ¿cómo definen ser responsable dentro de una empresa? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a ti y a todo tu equipo. Bienvenidos. Bueno, básicamente ser responsable del rol de la gerencia es en comprometerse, primero que nada, con los objetivos del departamento que estás tú gestionando y con el equipo que trabaja dentro de ese departamento. Es entender que cada uno de ellos tiene sus necesidades particulares, tiene sus propias competencias y a partir de ahí tratar de responsablemente extraer lo mejor de ellos y contribuir de esa manera con la organización que tú representas en ese momento. Bueno, en el caso de Techo hay un tema bien importante que es el compromiso con la causa por la que nosotros trabajamos, que es la superación de la pobreza en toda América Latina. Y yo creo que cuando uno se compromete con esa causa y uno identifica cuáles son las tareas que tiene que ejecutar junto con el equipo para cumplir con esa meta que es tan ambiciosa, pues ser responsable significa verdaderamente cumplir con el compromiso que se asume de ejecutar esas tareas que están designadas para lograr esa meta. Y desde el rol de un director o de un gerente dentro de la organización, pues es sencillamente hacer el acompañamiento necesario y mantener siempre la motivación en el equipo para que se cumplan con esas tareas. Ok, con respecto a lo que se contaba al inicio del programa, los empleados adquieren una responsabilidad o compromiso dentro de una empresa u organización. Sin embargo, ¿creen ustedes que la situación país hace que las personas, miembros de una empresa, descuiden esa responsabilidad que se les ha asignado y esto afecte el logro de los objetivos de esa organización? Eso depende. Depende, al momento de tú hacer el reclutamiento de un personal, tú lo captas por su perfil y tú entiendes, ¿verdad?, la situación y el contexto en el que vive esa persona dentro de ese mismo perfil. Y en el caso particular de la estructura de HBO, nosotros entendemos que muchas veces los venezolanos que trabajan allí no son ajenos a la realidad del país y tienen que salir en horas de trabajo, por ejemplo, a buscar algún alimento específico para las personas que viven con él, para su sustento, pero eso no los aleja necesariamente, siendo que fueron captados por su talento, de la responsabilidad que tienen dentro de la organización. Entonces, sí los afecta, más eso no necesariamente conlleva a que no cumplan con sus obligaciones dentro de la organización, específicamente en la empresa que yo represento en este momento.
Yo pienso que la realidad del país nos afecta a todos en general, pero adelante. A ver, en el caso de Techo particularmente, es una organización que se mantiene principalmente por la fuerza del voluntariado, ¿sí? Entonces, no es la misma visión que se tiene dentro de una empresa porque no hay como el rol del empleado que se le paga por un servicio específico. Sí hay algunas personas contratadas, pero principalmente es el voluntario. Entonces, naturalmente, la situación país afecta cómo ellos viven su vida cotidiana y eso puede o no influir dentro de las tareas que ellos llevan a cabo como voluntarios permanentes de la organización. Sin embargo, creo que la motivación de los voluntarios es clave. Es decir, el voluntario que está motivado, que entiende que sí puede lograr cosas en el terreno, que sí puede modificar parcial o totalmente la vida de una familia en las comunidades en donde nosotros trabajamos, hace que independientemente de las condiciones del país, el voluntario se esfuerce y se comprometa porque las tareas se ejecuten y se pueda lograr la meta. Entonces, creo que ahí hay un tema muy importante de motivación, de que haya alegría en ese trabajo, de que se haga con muchísimo entusiasmo y muchísima convicción, y en la medida en que eso sea así, pues se logran las cosas, independientemente de la situación país. Muy bien. Para ustedes como gerente y director, ¿qué significa ser autoridad dentro de una empresa? Justamente lo hablábamos antes de comenzar el programa de la nueva estructura, de lo alejado que ya se encuentra el concepto actual de la gerencia, de aquello que concibió Filer y Taylor, y más llevado al terreno del coaching, ¿no? Tú hiciste una mención de una palabra que es el acompañamiento. Y la autoridad radica básicamente, o debe radicar, según mi concepción, en el conocimiento y la experticia que tú tengas en un área determinada. En el caso de lo que nosotros hacemos dentro de HBO, radica en el acompañamiento de cada una de las personas que fueron captadas en un momento determinado sobre unas funciones específicas que tienen que ejecutar dentro del canal para garantizar, primero que nada, la calidad al aire y productos de contenido de alta calidad, como lo transmite un canal premium de nuestras características. Entonces, la gerencia y la jerarquía y la autoridad se ejerce basada en el acompañamiento, pero sobre todo en el conocimiento sobre el tema que tú estás planteando. Entonces, creo que eso es lo más importante en el momento de que evaluemos la autoridad dentro de una organización. Bueno, en el caso de Techo creo que hay como una estructura que es como muy horizontal, entendiendo también que trabajamos con voluntarios y que precisamente por eso tenemos que ser lo más horizontales e inclusivos que podamos. Sin embargo, desde mi rol de director, lo que yo me encargo es principalmente de identificar oportunidades que hay en el contexto para levantar los fondos que son necesarios para garantizar la operación de Techo acá en el país. Entonces, el rol del director en Techo es el que tiene la pintura completa en el foco de su área, tiene la visión panorámica de todo eso y puede ir motivando e incorporando gente a ese equipo para que ejecute tareas puntuales que ayuden a precisamente lograr el objetivo de garantizar tener los fondos que son necesarios para hacer todo lo que hacemos en comunidad. Creo ahí que ese tema de autoridad, más que de autoridad porque sí, es un tema de ganarse por vía del ejemplo y por vía de la motivación y por vía del reconocimiento del trabajo que otros están haciendo, el respeto o quizás alinear a todo el equipo con esa meta común. Ya regresamos con más de VIP Gerencia. No se despeguen de sus televisores. Ya regresamos con más de VIP Gerencia. Quisiera que nos expliquen cómo está organizada una empresa a nivel de jerarquía. Bueno, eso evidentemente va a depender del tipo de empresa, del modelo gerencial que esté ejecutando. En el caso de la empresa en la que yo laboro y desempeño mis funciones, es una empresa jerárquicamente compuesta de forma vertical, es una empresa muy conservadora. No quiero hacer ver como que la parte conservadora es negativa, sino que sencillamente está en sus genes, en su genética, desde que se fundó hace 20 años HBO en Latinoamérica y que en el devenir del tiempo se ha mantenido. En la nueva faceta de gerencia joven que estamos llevando a cabo en HBO, estamos tratando un poco de incorporar esa figura de horizontalidad, precisamente porque pienso que es la única manera de adaptarse a los nuevos tiempos y la jerarquía está compuesta básicamente de jefe, coordinadores, supervisores, empleados base, pero de alguna manera estamos tratando, como lo dije anteriormente, de que de esa forma se lleve horizontalmente para que todos tengan participación y sobre todo cumplamos con los objetivos del año que al final de cuentas para eso es que estamos allí. Bueno, en el caso de Techo, a ver, vuelvo a incidir, a tocar el tema de que es una estructura muy horizontal, ¿sí? Sí hay unos canales que suelen respetar. Ahí en Techo tenemos una dirección social
y la dirección social se encarga precisamente de todo el trabajo en comunidad, del tema de conseguir voluntarios para hacer trabajo en comunidad, y una dirección de construcciones que también reporta a la dirección social, que se encarga de toda la logística que es necesaria para ejecutar lo que hacemos en comunidad. Pero esa médula nerviosa, y que es la causa principal que nos moviliza, está sustentada como por una estructura comercial, que ahí entro yo y otros 3 directores, que es el área legal, el área de administración y finanzas, que se encarga de todo el tema de transparencia, el área de comunicaciones, y bueno, nosotros reportamos una gerencia general. Pero en esa estructura en general es como muy horizontal, y muchas veces el equipo de directores, en todo el tema de darle procesos estándares a la organización para ir mejorando nuestra eficacia, a veces se prestan tareas de un área a otra, ¿sabes? Se intercambian, porque no siempre tenemos la capacidad de dar respuestas. Somos una organización pequeña todavía, eh, y como te digo, muchas veces dependemos de los voluntarios. Claro. Entonces la relación es muy horizontal, es muy cercana, es muy de vamos a ponerle los dos a esto para que salga, porque si no lo hacemos así no va a salir el trabajo. Entonces no hay tanta jerarquía, no hay ese tema de tanta lejanía que a veces suele existir en otras, que existen empresas. En el caso de Techo es como muy cercano el trato. En caso de Techo, me imagino que las personas están como involucradas al tema, al punto, a la organización. Sí, están motivadas con la causa de superar la pobreza, y están motivados a trabajar por eso y por mejorar las condiciones de vida de las comunidades, ¿sí? Porque entienden que es una situación que es injusta, que tiene que ser modificada, y quieren a las comunidades siendo partícipes de ese cambio. Además de que hay muchas personas jóvenes apoyando esta organización, bien sea haciendo casas, recogiendo fondos en la calle. Incluso vi a Michael Melamed Ujú. presente en Las Mercedes. Sí, Michael nos ha acompañado en varias actividades que hemos hecho, y sí, la organización es principalmente llevada por jóvenes, es decir, creo que los mayores tendrán máximo 32 años, sí, pero todos las personas que hacen parte de la organización son jóvenes principalmente. Esa es la juventud, Nacho. La de 32. Ahora bien, a nivel de delegación de actividades o tareas, ¿cómo un gerente asigna una actividad laboral a alguien? ¿Qué habilidades evalúa y qué ventajas y desventajas se pueden presentar? Como lo dije antes, cuando uno capta a una persona, ejerce el proceso de reclutamiento, uno evidentemente lo hace por el perfil que tiene esta persona y la potencialidad de desarrollar ese perfil dentro de la organización. En el caso de delegar las tareas, en el caso específico del departamento de operaciones, nosotros buscamos un perfil muy específico que está ligado al flujo y proceso. De esta manera nosotros vamos delegando a nivel de competencia. Si una persona es buena en el manejo de un software específico que necesitamos dentro de la organización, se delega en esa persona todo lo inherente a esa área. Y así vamos haciendo para poder de alguna manera cumplir, como lo dije antes, con los objetivos que para mí es lo más importante dentro del departamento, porque esos objetivos apalancan el aire y la calidad de nuestra programación, y de alguna forma se cumple con la potencialidad de cada uno de las personas que participan en el equipo. Además que ellos sienten que se vinculan con lo que es natural para ellos, y a partir de allí, evidentemente, tú rindes mucho más. Un voluntariado, perdón, que le ofreces una causa superior, como es ayudar a sobrepasar la pobreza en Venezuela, lo ve en el caso de HBO como una potencialidad interna de profesionalizarme y hacer un plan de carrera en Venezuela e incluso a nivel internacional. Entonces, de esa manera delegamos las funciones a través de perfiles, a través de competencias específicas dentro de cada uno de los miembros del equipo. Ok, bueno, en el caso nuestro, a ver, todo el que quiera trabajar en Techo puede hacerlo. Eso es una clave importante, siempre y cuando respete los principios y los objetivos que nosotros tratamos de difundir. Ahora bien, hay personas dentro de la organización que, más allá de ir a una actividad puntual, deciden asumir roles como voluntarios permanentes en áreas específicas. Para eso hay unos perfiles. Entonces, la persona que decide asumir el compromiso de ser voluntario permanente de un área tiene la oportunidad de ver qué es lo que se necesita en ese perfil y escoger si eso es lo que quiere. Si la persona decide estar allí, pues es responsabilidad del director y de la dirección de voluntariado también hacerle seguimiento a que se cumpla con las tareas que en ese perfil establece. Y ya eso es a nivel de voluntarios. A nivel de directores sí se busca una serie de competencias. Es decir, un director de administración y finanzas tiene que tener unos mínimos conocimientos de contabilidad y de administración, para poder hacer bien su trabajo. Sí, ahí también hay un tema de competencias importante. Pero en Techo suele ser como muy importante el recorrido que tú hayas hecho dentro de la organización, el compromiso que tú hayas asumido y cómo hayas ido ejecutando las tareas que has tenido desde que eres voluntario y fuiste por primera vez a una actividad a ayudar a una familia a construir su vivienda.
y de ahí en adelante las responsabilidades que asuma. Pero creo que es clave el tema del recorrido que uno hace dentro de Techo y uno ahí va viendo más o menos, oye, a mí me gusta el tema del levantamiento de fondos, porque a mí me gusta ir a vender este sueño. Eso era lo que a mí me llamaba. Entonces, precisamente por eso me metí en esa área y ahí he ido haciendo carrera. Ya regresamos con más de VIP Gerencia. No se despeguen de sus televisores. Y ahora sí, de regreso con nuestros invitados. Definen la responsabilidad como el autocompromiso que adquiere un empleado al prestar sus servicios como especialista en determinada área y la autoridad como aquella persona que tiene derecho a ejecutar o mandar. Pero ¿cómo describirían ustedes adquirir cierto nivel de responsabilidad en una empresa venezolana si las autoridades no dan el ejemplo de compromiso a sus subordinados y muchas veces abusan de ese poder que tienen dentro de esa empresa u organización? En este caso específico, quizás suene mal que lo diga yo mismo, porque evidentemente soy el que dirige el departamento, pero digamos que tengo la autoridad, las autoritas para decir que yo vengo desde la base del departamento. Yo pasé de pasante a asistente del productor, para después convertirme en productor junior, para después convertirme en productor senior, para después ser coordinador y últimamente gerente de operaciones, cargo en el que llevo desempeñando 1 año y medio. Entonces, mi compromiso está en saber, conjunto con ellos, cómo es el proceso de ascenso de carrera dentro de una organización como la es HBO o como puede ser una organización privada. Y mi compromiso también está con ellos, con el equipo del cumplimiento de cada una de las metas que nos hemos planteado, tanto profesionalmente como de formación, como dentro del plan de carrera que tienen en HBO. Entonces, la responsabilidad por parte nuestra del nivel jerárquico hacia nuestros ejecutores, digamos de alguna manera, o productores, es tal que el mismo compromiso y la misma responsabilidad la tienen ellos, y ellos lo saben. Porque precisamente conocen y entienden que si hacen bien su trabajo, si cumplen bien con sus funciones, están en plena facultad de seguir evolucionando. Y si no es en HBO, ya adquieren un gen, un modelo de gestión, una planificación estratégica que les permite a ellos desarrollar su plan de carrera en cualquier organización. Es cierto, dentro del Claro. de HBO. Bueno, a ver, en el caso, yo creo que los venezolanos en general tenemos un tema con el poder, ¿sí? Pero más allá de eso, creo que la estructura de Techo nos ha ayudado mucho a que esas figuras de autoridad, lejos de abusar de la autoridad que tienen, sean muy cercanas con el voluntario. Y voy a insistir en esto mucho tiempo, porque uno va a una actividad de terreno y hay voluntarios que en la actividad de terreno están por encima de mí, ¿sí? Yo puedo ser director de desarrollo de fondos, pero si yo voy a una construcción y yo estoy como un voluntario normal y tengo un jefe de cuadrilla, puedo hacerle recomendaciones, ¿sí? Puedo cuidar de ciertos detalles del discurso nuestro, de cómo se hacen las cosas, pero siempre va a ser respetando la autoridad que él en ese momento tiene, y tiene mucho que ver con los roles que se asumen y con respetar esos roles. Entonces, creo que en Techo hemos logrado pues ese grado de horizontalidad y es como muy respetuoso, como en cualquier organización que esté llena por seres humanos, hay errores y a veces toca corregirlos sobre la marcha, ¿no? Pero creo que esa estructura tan horizontal nos ayuda muchísimo a que haya mucho control en cómo se ejerce la autoridad dentro de la organización, si es que hay que ejercerlo. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre planificación de una empresa, Nani Sisdofa. Sabemos que para llevar a cabo los objetivos de la empresa es necesario tener una buena planificación de las tareas que se van a realizar. Sin embargo, dependiendo de los resultados de esas actividades llevadas a cabo, mediante un análisis se identifican las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas de una empresa. ¿Cuáles serían las estrategias que adoptaría una empresa poniendo en práctica la matriz DOFA? Bueno, esa pregunta evidentemente está basada en todo lo que quiere decir la planificación estratégica de la empresa en la que tú estás trabajando o de la organización en la que tú estás trabajando. En el caso de HBO, esas directrices vienen directamente desde Time Warner Nueva York, pasan por Coral Gable en Miami y después aterrizan en Caracas como una de las oficinas principales a nivel de operaciones. Nosotros también, además de circunscribirnos a esas directrices, tenemos nuestras propias directrices internas dentro del departamento y las direcciones en las que estamos, donde evaluamos cuáles son nuestras potenciales amenazas, como por ejemplo el surgimiento de los nuevos canales como Netflix y competencias para HBO, que evidentemente van arropando un nivel de mercado bastante amplio y con el cual nosotros tenemos que sobreponernos. Nuestra fortaleza es un canal premium de altísima calidad, altísima factura, con unos output deals con los estudios más importantes de toda la industria cinematográfica. Nuestra fortaleza es, bueno, la
calidad humana que tenemos, la calidad y la claridad dentro de nuestros objetivos y dentro de nuestras debilidades que apuntamos a que sean fortalezas, está básicamente esa, el seguir tratando de migrar de la televisión lineal hacia el on demand o HBO Go, que es lo que de alguna manera el televidente nuevo está queriendo, tener en su tableta, en su celular, cualquier programación en el momento que ellos lo demanden y ellos quieran. Entonces, partiendo de esas premisas, sí, hacemos una planificación estratégica y a eso es que me refiero cuando buscamos el cumplimiento del objetivo, que cada una de esos cuadrantes se vaya de una manera trabajando para que podamos cumplir con todas las metas que nos hemos propuesto año a año y consolidar HBO como el primer canal de toda Latinoamérica, por ejemplo. Claro. Bueno, a ver, en el caso de Techo nosotros tenemos una oficina central que está en Chile. Oficina central suele bajarnos insumos para nosotros poder realizar nuestras planificaciones estratégicas y evaluaciones de cierre de año y planificación de año siguiente. Entonces, usamos la matriz DOFA, sí, y la usamos primero a nivel de áreas, es decir, desarrollo de fondos hace su matriz, DOFA, comunicaciones hace la suya, y luego todo eso se filtra y se cruza en una gran matriz de la oficina local, es decir, Techo Venezuela, cuáles son sus debilidades, sus oportunidades, sus fortalezas y sus amenazas. En función de eso es que vamos determinando cómo vamos a actuar. Por ejemplo, en el caso de desarrollo de fondos, la última planificación hicimos una matriz DOFA que nos iba a permitir a nosotros saber si teníamos que diversificar nuestras fuentes de ingresos o si teníamos que focalizarnos en las que estábamos siendo un poco más fuertes. Esa matriz, obviamente, en una economía y en un país tan volátil como el nuestro, puede cambiar durante el año. Pero en principio eso nos da la guía para 6 meses o el año completo. Si tenemos que modificarlo, pues nos sentamos de nuevo y vemos, ok, cambiaron las circunstancias, ¿qué hay que hacer? Pero siempre es muy útil en términos de planificación estratégica, proyección de ingresos, dónde vamos a buscar los fondos, por lo menos hablando desde lo que a mí me compete, tener muy claro cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas además y cuáles son las fortalezas que tenemos en el equipo. Para HBO, ¿cómo reinventaron su estrategia de negocio dado la creciente oferta de productos como Netflix, por ejemplo? ¿Cómo hace Techo para mantenerse en el mercado siendo una organización sin fines de lucro? Bueno, en el caso de HBO, nosotros tenemos como una gran organización, un gran canal de televisión transnacional, tenemos un departamento de research, investigaciones, que se encarga básicamente de ir monitoreando en qué se está moviendo el mercado, cuáles son las nuevas tecnologías, cuál es nuestra competencia basada en esa matriz FODA de la que hablamos anteriormente y sobre todo hacia dónde debemos dirigir el negocio para sobrevivir. Como plataforma y como medio de entretenimiento masivo a nivel latinoamericano. Básicamente nosotros creamos dos modelos o dos productos específicos que son HBO Go y HBO On Demand, que viene asociado directamente con cualquier persona que tenga el paquete HBO suscrito con su cable operador local, sea en Chile, Argentina, Venezuela, México, cualquier país de Latinoamérica, y básicamente eso busca disponer de la mejor programación que ya tiene HBO en las manos de cada uno de sus suscriptores en el momento que ellos lo deseen. De esa forma, el suscriptor o usuario puede hacer uso de su tableta, teléfono de inteligencia, smartphone y recientemente el Xbox, donde va a poder competir directamente con Netflix, con Cuevana, con YouTube, brindando mucha mejor programación de calidad original y de los mejores estudios con los que ya firmamos Output Deals, que básicamente lo que significa es que hay contrataciones donde por los próximos 5 años vamos a tener la mejor programación de Paramount, de Universal, de Warner, y de todos los estudios de Hollywood más preponderantes y que hacen las megaproducciones a nivel internacional. ¿La organización Techo? A ver, en el caso de Techo, nosotros sí, como casi todas las empresas en el país y como todas las organizaciones, nos hemos visto afectados por un entorno que, como dije hace un par de preguntas, es volátil, es cambiante y es difícil, ¿sí? Pero yo creo que nosotros hemos ido identificando a la vez de las amenazas, oportunidades de crecimiento dentro de ese entorno volátil y hay buenas posibilidades de diversificar nuestras fuentes de ingresos. El caso de Venezuela particularmente, Techo Venezuela depende el 90-85% de sus ingresos de la empresa privada. Sí, esa es nuestra fuente de financiamiento primaria. Nosotros estamos apuntando a diversificar un poco esos ingresos porque también las empresas están siendo afectadas por ese entorno volátil, ¿sí? Y en ese caso pues hemos tenido que repensarnos cómo financiar la operación de Techo porque en la cabeza de ninguno de nosotros está la posibilidad de dejar de hacer el trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces hemos ido sumando más voluntarios, hemos pensado en la creación de eventos, hemos pensado en sumar nuevas
formas de alianza, que no es la alianza tradicional con una empresa, sumar empresas pequeñas también. Entonces, bueno, hemos ido repensándonos eso y en Techo siempre estamos creando, ¿sí? Eso es otra cosa. No, estamos en el proceso de creación también de estrategias, de planificación, de estructuras, etc. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Jaiber y Jacobo. Valoramos sus opiniones y esperamos que estén ustedes tomando nota de todo este proceso de gerencia para lograr el éxito. Agradecidos con su sintonía, los espero en una próxima oportunidad en VIP Gerencia. Hasta pronto. Chao, chao.